Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. Hermanos, quiero enviarles un saludo a todos los que nos siguen cada semana, cada vez que subimos un video también. Quiero enviarle un saludo a todos aquellos que por primera vez están viendo un video de Vida en Cristo. Esperamos y oramos a Dios para que sean de bendición para su vida. Hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hay algunos hermanos, los que iniciamos este concepto llamado Ministerio Vida en Cristo, que han estado recibiendo por correos los estudios correspondientes del Evangelio de Marcos. El día de hoy, que es 22 de marzo, estamos próximos a celebrar lo que normalmente se conoce como la Semana Santa o Semana Mayor. Nosotros desde el momento en que empezamos a subir los videos, ya estábamos por terminar los estudios de Marcos, del Evangelio de Marcos, y seguir adelante con otra nueva serie de estudios, y paramos por ahí un poquito los mensajes en escrito para estar grabando y editando estos mensajes, pero quisimos hacerlo también de esta manera, precisamente pensando en esta Semana Santa, porque justamente nos habíamos quedado en los estudios por escrito por allá en el capítulo 15 de Marcos, hablando acerca de la crucifixión de Jesús, y vamos a aprovechar esta semana que viene para cerrar lo que es nuestro estudio de Marcos, hablando de la crucifixión, y aprovechar también que es un tema especial para el evangelismo. Es un tema especial para todos aquellos que no conocen lo que el Señor Jesucristo ha hecho por los perdidos, por los que no conocen a Cristo. El hecho de que a lo mejor nadie confía en ti no quiere decir que nadie confía en ti. Dios confió tanto en ti que envió a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí. A los que ya somos cristianos siempre es un buen momento para recordar del infranqueable, inmerecido e incomprensible amor que el Señor nos tuvo al morir en la cruz, porque cada vez que recordamos de la cruz, yo creo que cada uno de nosotros es imposible que no venga esta pregunta de decir: ¿qué viste en mí, Señor, para que me amaras de esta manera? Pero si bien es cierto que esa pregunta no alcanza nuestras mentes, la palabra dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Esa no es motivo para que nosotros no lo abracemos, no adoremos a nuestro Padre, y con mayor ganas y mayor fuerzas, producto de un amor que nazca del corazón, le sirvamos. Así es que próximamente el video que veamos, si no es este próximo, será seguramente el que le sigue. Estaremos hablando de la crucifixión de Jesús, de la resurrección, y posteriormente vamos a regresar a la edición de los videos del Evangelio de Marcos, que, como repito, algunos de ustedes ya tienen por ahí por escrito. Si usted está interesado en recibir los mensajes por escrito, porque acaba de comenzar a seguirnos a través de los videos con toda confianza, lo único que tiene que hacer es a través del Facebook enviarnos una solicitud, o a través de nuestro correo electrónico, que es manuelesau-92003 todo con minúscula. Ahí puede escribirnos y con todo gusto le estaremos haciendo llegar toda la serie completa de nuestro estudio de Marcos. Por lo que compete el día de hoy, estamos hablando de la lección número 5, y compete al pasaje de Marcos capítulo 6, de los versículos del 7 al 13. Marcos capítulo 6, de los versículos del 7 al 13. Por ahí también, si quiere tener a la mano, Mateo capítulo 10, de los versículos del 5 al 13, es el pasaje correlacionado, del cual también nos va a dar luz acerca del tema de hoy, que hemos titulado La misión del cristiano. Tema de hoy, la misión del cristiano. Que lo disfrute. Bendiciones de parte de Dios. Bien, el estudio del día de hoy se titula La misión del cristiano. Marcos capítulo 6, del 7 al 13. Esperamos que ya haya hecho la lectura correspondiente del pasaje, y le invitamos a ir a Dios en oración. Señor, en esta hora vamos ante tu presencia para ponernos en tus manos y recibir tu palabra. Señor, por favor, quita todo estorbo en nuestro corazón para que tu palabra siga hablando a nuestros corazones de manera práctica y de una manera que podamos asimilar y que podamos, sobre todo, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria.
Por lo demás te damos gracias en Jesús. Amén. Así es, a manera de introducción queremos comentar lo siguiente, hermanos. Hemos venido estudiando acerca del ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos, y como manera de introducción a este estudio podemos decir que ya los 12 discípulos estaban constantemente con Jesús, y en este momento justamente se estaba viviendo el ministerio del Señor Jesucristo con mayor intensidad. Muchos de sus milagros más importantes habían sucedido ya. Así es que después de experimentar de primera mano la intensidad del ministerio del Señor Jesucristo, y después de ser testigos, porque aparte de estar experimentando sus propias vidas, los apóstoles eran testigos de todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho. ¿Como cuáles? ¿A qué nos referimos? Bueno, ya los apóstoles habían sido testigos de estar en medio de una tempestad, en medio de un huracán, en medio del mar, y habían visto al Señor Jesucristo pararse frente a la barca y reprender al mar y decir al viento que se calmara. Después de eso había ido a sanar, a echar fuera a un endemoniado muy particular, muy peculiar, el endemoniado en la región de Gadara, que como sabemos, no sé si es el único caso en la Biblia, porque la Biblia habla de muchos casos de endemoniados, pero este en particular tenía una legión de demonios dentro de sí. No solamente esto nos destaca de el problema que tenía este hombre, de lo lamentable y deplorable de su situación. Vivía en los sepulcros, era cada vez intentado por los demonios a autoherirse, y sobre todo pues buscaban también matarle. Pero viene el Señor Jesucristo en respuesta seguramente a un clamor, quizás el más mínimo, pero un clamor que vino a este joven del fondo de su corazón, y no hubo poder humano, no hubo poder de la naturaleza, y no hubo tampoco poder sobrenatural, refiriéndonos a los demonios, que impidieran que el Señor Jesucristo salvara a este joven. Esto, recordando, dicho sea de paso, es un gran aliento para nosotros, porque cuando necesitamos de la ayuda del Señor Jesucristo debemos de clamar con todo nuestro corazón, y debemos tener la confianza de que no habrá poder humano que impida que Él venga en nuestra ayuda. Los discípulos habían sido ya testigos de cosas como ellas. Regresando de Gadara, recuerden que ya vimos en nuestro estudio 12 años, el Señor Jesucristo sana a una mujer que tenía 12 años enferma de una enfermedad aparte de lamentable, que era deshonrosa para ella, y seguramente y lamentablemente por culpa de su ex marido o del que fue su marido en un momento dado. Y en ese mismo pasaje vimos también, por lo menos en Marcos, es el primer milagro que habla acerca de resucitar a un muerto. Recordemos que el Señor resucita a la hija de Jairo. Nunca se había oído hablar que un profeta enviado de parte de Dios hiciera eso, a excepción de Elías. Una sola vez, pero el Señor Jesucristo no sería la única vez que haría este milagro. La aplicación práctica que podemos decir ahí, recordando, es que no importa que el diablo te grite, papá o mamá, que tus hijos están muertos espirituales, que ya no tienes remedio, aún tú mismo, si te sientes muerto por dentro y el enemigo te susurra a tu oído y tú no tienes remedio, Dios no puede usarte, Dios no puede salvarte, yo quiero decirte de parte de Dios, recordando este pasaje, que no te preocupes, sigue orando. Si es tu caso personal, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Dile: Señor Jesucristo, ven a mi corazón, te acepto como Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz, y a través de su muerte, Él, te garantizo, no porque no lo digo yo, sino lo dice Él, que te dará vida. Y si aún, a pesar de haber ya aceptado a Cristo en tu corazón, por alguna razón te encuentras lejos del camino del Señor, y esto te ha producido un estado de ánimo justamente parecido al de experimentarte como si estuvieras muerto en vida, como si tu vida no tuviese sentido, como si no hubiese algo por lo cual vivir. Del mismo modo, el Señor Jesucristo tiene no solo la sanidad de tu alma, sino tiene el propósito por el cual Él
te ha creado. Siempre que hablo del propósito de Dios, me gusta hacer una recordanza aplicándolo a nuestro propio género humano. Si nosotros como seres humanos realmente todo lo hacemos con un propósito, por ejemplo, hacemos abanicos para que nos den aire, hacemos una computadora para usarla como instrumento, ahora con la tecnología hemos construido una diminuta cámara la cual ya trae un micrófono, la cual ya trae un programa para grabar con el propósito de que la comunicación entre los seres humanos se extienda aún a niveles no solamente locales o del país, sino aún a niveles que puedan llegar a través del internet, que también es una obra del hombre, que puedan llegar a todas partes del mundo. Y si nosotros mucho de lo que tocamos, mucho de lo que creamos lo hacemos con un propósito, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, como las que acabo de mencionar, la internet, la computadora, que a lo mejor no lo podemos explicar, pero que sabemos usarlo de una manera práctica, hasta las cosas más sencillas, como lo es la chapa de una puerta al cerrar la puerta misma, como lo es el lápiz para escribir. Si nosotros todo lo hacemos con un propósito, ¿qué te hace pensar que Dios, que es tu creador y mi creador, nos ha creado sin propósito alguno? Por eso, de parte de Dios y a manera de introducción y de recordatorio, también es importante que sepas que tienes un propósito. Si tú piensas que tu vida no tiene sentido en este momento, pídele a Dios que te guíe, pero el primer paso es aceptarlo como suficiente y único Salvador. Los discípulos habían sido testigos del poder de Dios en todas estas cosas que hemos estado hablando. Pero ahora el Señor Jesucristo determina que es tiempo de poner en práctica lo aprendido. Y comienza a enviarlos de dos en dos. Primeramente, en esta primera etapa que los envía exclusivamente al pueblo de Israel. Esto no lo dice Marcos, pero si usted lee Mateo, capítulo 10, del 5 al 13, que es el mismo pasaje, se va a dar cuenta que de las instrucciones que el Señor Jesucristo les da a sus 12 apóstoles. Pero lo que queremos decir es que ya era tiempo, después de que ellos tuvieron la experiencia de caminar con Jesús, en cierto momento de su experiencia, en cierto momento de su crecimiento, el Señor Jesús determina que es tiempo de poner en práctica lo aprendido y los envía a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio es el mensaje más precioso porque la palabra Evangelio significa buenas noticias, significa buenas nuevas. Si usted lee por allá la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 del versículo 17 en adelante hasta finalizar el capítulo, se va a dar cuenta y va a entender de lo que es el Evangelio, y va a entender, si es un cristiano, mucho de su propósito, empezando desde el hecho de que dice por allá, segunda los Corintios 5:17, que alguno que empieza aceptando a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura, es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y a partir de ahí empieza diciendo el propósito por el cual el Señor ha hecho una nueva creación. Luchemos por una vida que cada vez agrade más a Dios. No importa las veces que nos tengamos que levantar de nuestras propias debilidades o de nuestros propios errores. El amor de Dios con que nos amó vale la pena en que nosotros pongamos el esfuerzo. Mire que la encomienda de parte de Dios no es una encomienda cualquiera. No es una encomienda que nosotros podamos quitarle valor. Segunda los Corintios 5:17 dice que Dios nos ha hecho embajadores, representantes suyos, y el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas del reino que decía Marcos y que aún hoy en día está vigente, pero ya ahora no solo para los judíos, sino para todo aquel que escuche y que nunca haya escuchado este mensaje precioso del Evangelio, es que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el propósito. Ahora, no quiere decir que Dios solape los pecados, quiere decir que la actitud de Dios es de que si nosotros reconocemos que somos pecadores,
quiere decir que Él está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados y a hacer de nosotros una nueva creación con un propósito, para que no echemos a perder no solo nuestra vida terrenal en los días que nos toque caminar por esta tierra, sino también nuestra vida eterna una vez que partamos de este mundo. Como decimos, era tiempo de poner en práctica lo aprendido, así es que los envía de dos en dos, primeramente a los judíos. Sin embargo, ahora, ¿qué podemos inclusive aquí en la introducción aprender para usted y yo, que ya somos parte del cuerpo de Cristo, que ya estamos creciendo a través de nuestro caminar con el Señor y también a través de la enseñanza que recibimos en nuestras iglesias? Porque seguramente usted y yo, si está sanamente, si está creciendo sanamente, tanto en lo íntimo como en lo congregacional en la iglesia, seguramente usted ha experimentado el andar con Cristo, y estas palabras son para usted. Entienda que hay un momento en su vida, quizás lo sea ahora, en que el Señor le está diciendo: ya no quiero que sigas aprendiendo, pero ya es tiempo de poner en práctica lo que has aprendido. Yo aquí quisiera comentar lo siguiente, que aquí podemos aprender un principio, que después de prepararse a través de la experiencia y a través de la enseñanza, el siguiente paso es poner en práctica lo aprendido. No hay tiempo para perder al cristiano cuando del reino de Dios se trata, y usted ya ha sido capacitado tanto en su iglesia o ya ha sido capacitado por su experiencia en andar con el Señor. Pregunta: si ya está capacitado, ¿está sirviendo a Dios conforme a su voluntad? ¿Por qué no lo analizamos? Punto número 1 del mensaje: una misión específica. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6:7. Repetimos, punto número 1, una misión específica. Primer cosa que hay que aprender, hermanos: Dios es un Dios de orden, y todo lo que hace, lo hace con un propósito definido. Él bien pudo enviarlos de uno por uno, pero decide enviarlos de dos en dos, porque, como decimos, el Señor Jesucristo tenía propósitos definidos al enviarlos de esta manera. Nosotros nos gustaría analizar en este estudio algunas de las probables razones por las cuales el Señor Jesucristo los mandó de dos en dos. A nuestro entender, se nos ocurren a lo menos dos posibilidades del por qué el Señor Jesucristo los mandó de dos en dos. Número 1, o inciso A: los mandó de dos en dos para que fueran testigos ante Dios de lo que la misma ley de Moisés pedía para hacer legal alguna notificación o algún argumento que llevaran. Es decir, los envió de dos en dos porque en la ley de Moisés, si usted lee por allá, en la ley de Moisés, en Levítico, en Deuteronomio, dice que por boca de 2 o 3 testigos se hacían oficiales los asuntos. Entonces, el Señor Jesucristo los manda de dos en dos para formalizar el envío que estaba haciendo. ¿Cuál era ese envío? El evangelio del reino de parte de Dios, diciendo que el reino de los cielos se había acercado, diciendo que Dios estaba dispuesto a reconciliarse con su pueblo después de más de 400 años de silencio, después de más de 4 generaciones de un distanciamiento del Señor. Y si alguien tenía duda acerca de la legalidad o formalidad, la misma ley que regía a la cultura judía decía que por boca de 2 o 3 testigos. Marcos capítulo 11 nos dice, si usted lee el pasaje, para testimonio a ellos. Marcos capítulo 11 dice que eran enviados para testimonio a ellos. Si no los recibían, igual se iban a sacudir el polvo de los pies, pero el propósito de que fueran de dos en dos era para que el testimonio de ellos fuera no solamente un testimonio moral, sino fuera un testimonio legal conforme a la ley mosaica.
Otra de las razones también fundamentales y que también trae mucha enseñanza acerca de la manera en cómo Dios nos usa es que los pudo haber enviado de dos en dos. ¿Para qué? Para fortalecerse. Le invito a que busquen su Biblia Eclesiastés capítulo 4 para leer de los versículos del 9 al 12. Hermano, hay muchas ventajas cuando el Señor nos envía a alguna misión y que no vayamos solos, ¿sí? Hay ocasiones en que a veces por necesidad, por apatía, por ignorancia, el Señor a veces no tiene personas, o a veces no es que no tenga personas, lo que sucede es que a veces no cuenta con el corazón apropiado para hacer la obra que Él quiere a través de su iglesia. Pero cuando la iglesia entendamos por la iglesia no el edificio, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la congregación de personas salvas por la sangre de Cristo. Cuando cada uno de nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos un propósito de parte de Dios, entonces, allí hasta entonces nos ponemos en disposición para ser usados por Dios. Pero vea usted algunas de las ventajas de hacer las cosas en equipo. El Señor nos ayude a que su obra se lleve a cabo cada vez más con equipos y mayores integrantes de los equipos a su vez. A lo menos Eclesiastés menciona equipos de dos, que es lo mismo que el Señor Jesucristo estaba aplicando en el pasaje que estamos estudiando. Si ustedes van conmigo a la escritura, voy a leer textualmente Eclesiastés 4 del 9 al 12. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermano, el Señor, teniendo todo el poder para otorgarle a una sola persona, Él ha determinado que su obra terrenal, en cualquier ministerio que Él desempeñe, nunca sea realizado por alguien solo, ¿sí? A lo menos Él siempre ha puesto dos personas, ¿sí? Y esto quiero que se lo grabe bien: dos personas. El Señor así lo ha determinado. Usted quizás puede preguntar y puede decir: pero hermano, pues realmente hay ocasiones en que yo solo he tenido que echarme a cuestas lo que es el liderazgo de la iglesia. Yo solo he tenido que echarme a cuestas el liderazgo de los jóvenes, porque nadie quiere ser líder. Habrá ocasiones en que dice: yo solo he tenido que emprender algún ministerio, alguna actividad en específico. Y naturalmente que no estamos hablando de cuando usted decide participar o decide dejarse usar como instrumento por Dios con un enfoque equivocado, porque o sea, no es que se esté quejando cuando dice yo he tenido que echarme a cuestas el liderazgo del grupo de jóvenes, el liderazgo de la iglesia, porque sería un motivo equivocado. Ese argumento es válido cuando a veces nos sentimos desalentados, pero que decimos: bueno, aunque tengo que echarme a cuestas ese liderazgo, lo hago de corazón. Y lo hacemos de corazón, pero eso no implica que haya momentos en que nos sintamos solos. Quiero decirle que aún en ese momento, hermano, aunque a veces en lo físico, escuche bien lo que voy a decir, aunque a veces en lo físico solo se vea una persona hablando de un ministerio, hablando de una actividad en particular, no está sola. ¿Sabe quién es la segunda persona en esos casos? Dios. Dios es la segunda persona. Ninguno de sus profetas, a pesar de que iban solos y a pesar de que eran la figura visible del liderazgo de Israel en el Antiguo Testamento, actuó solo. Por eso uno de los mayores profetas, por citarlo, que era Elías, él aprendió a decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eliseo decía lo mismo, y cada uno de los profetas, siempre que llevaban un mensaje, sabían
que la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Lo ve usted? Nunca iban solos. Pero hablando en la práctica, Eclesiastés dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando dos personas trabajan con un mismo enfoque y cada uno lo hace con la motivación correcta, que es como resultado del amor a Dios y con el único fin de agradarle, ambos recibirán bendición de Dios. Y pues qué más decir, ¿verdad? Que no, si ya de por sí que una persona reciba bendición, cuando dos reciben bendición, pues la bendición es mayor. Versículo 10, algo importante: si cayeren, uno levantará a su compañero. Hermano, ¿cuántas veces usted ha sido instrumento de apoyo para alguien más? Aquí hay una palabra de Dios y una enseñanza para aquellos cristianos que dicen, es que yo no tengo ningún talento, o que piensan equivocadamente que no tienen ningún talento. A veces se piensa que solo hasta que se sabe hablar en público, solo hasta que sabe usted tocar guitarra, solo hasta que sabe cómo exponer un plan de salvación, que dicho sea de paso a veces solamente se memoriza, es cuando entonces puede empezar a servir, pero no es así. Muchas veces el Señor quiere que nosotros seamos de apoyo. Cuando usted ve a alguien que esté sirviendo a Dios, por favor, péguese con él, por favor, sígalo, estése cerca de él y ayude en el ministerio. Y si no puede ayudar en ese momento, precisamente porque sus capacidades no le dan para más, si no puede ayudar en ese momento, precisamente porque en ese momento usted a lo mejor no tiene la madurez que el Señor necesita para comenzarlo a usar, no se sienta menos, ni mucho menos importante. Usted es importante. ¿Por qué? Porque las personas que a veces servimos a la obra de Dios no somos infalibles, no somos mucho menos infranqueables, somos tan humanos como usted, y muchas veces en esa misma humanidad, en esa misma debilidad humana, muchas veces necesitamos del aliento, muchas veces necesitamos del apoyo. No estamos hablando de envanecer o de inflar a nadie, no, si simplemente estamos hablando de las palabras apropiadas que a veces uno necesita cuando cae. Entonces, dice, mejores son dos que uno, porque si uno cayere, el otro levantará a su compañero. ¿Cuántas veces ha sido usted de apoyo, o cuántas veces su mano se ha extendido para levantar a su compañero en lugar para señalarlo y criticarlo? Fíjese que Eclesiastés sigue diciendo, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Yo no sé usted, pero en lo personal, sí hemos tenido la experiencia en su momento, ¿verdad? En su momento de nuestra juventud, en su momento de soltería, de lo que es pasar noches frías, noches heladas de invierno, ¿sí? Y aunque aquí el autor de Eclesiastés utiliza este ejemplo, nosotros bien podemos utilizar el ejemplo del enfriamiento espiritual. Cuando una persona pretende hacer un ministerio por sí solo, cuando Dios le está poniendo las herramientas y cuando hay el corazón apropiado para apoyarlo, pero muchas veces por los motivos incorrectos, por vanidad, por no se me ocurre otro, generalmente casi siempre es por vanidad, sea a través de la máscara que se le ponga, a través de la máscara de decir, es que nadie es útil. No, a lo mejor no son útiles para lo que tú crees, pero tienen la disposición y para Dios son útiles. Sí, como decíamos ahorita, simplemente el hecho de que haya alguien que esté contigo, que te esté respaldando, que te esté apoyando, no que te esté inflando el ego, que te esté apoyando apropiadamente, no digas que es alguien que no puedes usar. Pero hay muchas personas que pueden decir, no, es que tal hermano o tal hermana no son útiles y mejor lo hago yo solo. Y cuando pretendemos hacer ese tipo de acciones, dejando de un lado el instrumento que Dios ha puesto para que nosotros nos apoyemos, seguramente vamos a pasar frío. ¿Por qué? Porque el Señor, como decimos, ha determinado que su obra se realice siempre en equipo. No existen llaneros solitarios en el concepto de la obra de Cristo, porque Él así lo ha determinado. Si dos anduvieren juntos, ambos se darán
el calor. ¿Cuál calor? El calor de la palabra, hermano. ¿Cuántas veces que nosotros nos sentimos fríos? De repente viene un versículo de la palabra del Señor, por ejemplo ese precioso Salmo 32, que si tiene oportunidad léalo. Wow, es uno de los salmos preferidos para mí, donde dice: bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien sus transgresiones han sido perdonadas. Y entonces si usted se siente a lo mejor que no ha hecho todo lo que debería de hacer en pro de la obra de Cristo, y de repente su compañero le dice: no te apures, mira, la palabra de Dios dice que somos bienaventurados. La palabra de Dios dice que si hoy cometimos el error de no hacer lo que deberíamos, y mañana Dios nos permite abrir los ojos, quiere decir que el día de mañana Dios nos está dando una nueva oportunidad para poder ser más y mejores por Él y solo para Él. Y por último dice verso 12, Eclesiastés 4:12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Realmente tenemos un enemigo que es muy poderoso, el diablo. Es un ser espiritual, y más de 6000 años de la historia del hombre respaldan en una experiencia de malignidad. El Señor lo va a juzgar en su tiempo, pero en ese ínter Él, no lo dude, que tratará no solo de enfriarlo, o no solo de aislarlo para que se enfríe. No dude que el diablo no va a tratar de desanimarlo, y no dude que el diablo no vaya a tratar de contender contra usted a través de presentarle tentaciones, o a través de hablarle a su conciencia, resaltándole sus debilidades y haciéndole parecer que usted no puede ser digno para ser usado por Dios. Pero cuando estamos bajo ataque del enemigo, siempre es importante contar con el apoyo, con la oración, con el hombro de un hermano, que aparte también pueda ser nuestro amigo. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí lo que podemos decir, por cuestiones de tiempo también, es que este es un mensaje para la iglesia de Dios. Cuando la iglesia de Dios, escuche usted, está enfocada en la visión que Dios tiene para ellas, todos juntos, cada uno por separado, podemos ser endebles y podemos ser doblados si no somos cuidadosos por el enemigo. Aunque el Señor nos puede restaurar y nos levanta, eso no nos exime de caer o de cometer errores. Pero cuando como iglesia estamos juntos abrazando la visión, puede venir el ataque del enemigo, que de hecho vendrá. No es una pregunta si viene o no, sino más bien cuándo o en qué momento. Pero la palabra de Dios dice que cordón de 3 dobleces, es decir, entre más quieran doblarnos a todos juntos, va a ser más difícil para el enemigo. ¿Se ha puesto usted a analizar cómo se constituye una cuerda simple? Una cuerda de mimbre, una cuerda que acá en México se le llama mecate. Nomás tómela, usted va a darse cuenta que no es otra cosa más que un conjunto de pequeñas hebras todas unidas entre sí. Si usted logra sacar una pequeña hebra, aislarla de todo lo que es la cuerda, usted puede romperla con facilidad. Pero usted a una cuerda en su integridad, trate de romperla de un solo golpe y va a ver que no va a poder. Muchas veces las iglesias fracasamos en nuestra misión porque solamente los líderes o solamente el líder es el único que está enfocado en ella, y la demás parte de la iglesia no. Viene el ataque del enemigo y somos fácilmente quebrantados, o fácilmente desviados, o fácilmente detenidos en el avance que el Señor quiere para nosotros. Pero como dice aquí la escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Regresamos, estamos punto número 1, una misión específica. Marcos 6:7. Por otro lado, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo los envió de 2 en 2, yo quiero que usted lea, por favor, Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo:
por camino de gentiles no vayan en este momento, y en ciudades samaritanos no entren, pero vayan antes, o sea, sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos la segunda cosa al hablar de este punto número 1, que el Señor los envía de dos en dos, ya vimos por qué, pero también los envía con una misión específica. Les dice, todavía no vayan a los gentiles. Si en el camino ven algún gentil, un gentil era alguna persona de otra nación que no era de la nación israelita, así era como le llamaban los judíos o los israelitas a alguien que no fuese judío. Si en el camino por donde van, en la ciudad o en la comunidad judía que está en la siguiente ciudad, ahí en la misma ciudad hay personas que no sean judías, en este momento no vayan con ellos, no es tiempo de ir con ellos. Si también en su camino o en su andar ustedes pasan por ciudades de samaritanos, hermanos, los samaritanos también eran israelitas. Los samaritanos, si una vez más adelante hacemos un estudio más profundo acerca del pueblo de Israel, que se dividió en dos reinos, el reino del norte, cuya capital era Samaria y estaba conformada por 10 tribus, y el reino del sur, que era el reino de Judea y estaba conformada solamente por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Es a través de la tribu de Judá que el Señor Jesucristo hace su aparición. Y hablando de los samaritanos, llegó un momento en la historia de ellos en que empezaron a alejarse no solo del Señor, sino que empezaron a ir en pos de otros dioses, empezaron a mezclarse con la gente de otras naciones. O sea, muchas de las cosas que el Señor le había dicho a su pueblo que no hicieran, ellos lo empezaron a hacer. Los judíos o los que vivían en el reino del sur también se desviaron mucho de lo que es el plan de Dios, pero digamos en cierta medida se mantuvieron un poquito más conservadores. Entonces aquí el Señor les dice, bueno, aunque los samaritanos son también sus hermanos, en este momento no quiero que vayan a ciudades samaritanas, solamente a las ciudades de los judíos, es decir, del reino del sur. Y háblenles diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente vemos aquí el Señor Jesucristo de una manera ordenada y con un enfoque totalmente específico. Vayan ahorita al pueblo judío solamente. Aquí podemos sacar nosotros de manera práctica lo siguiente. Podemos ver que el Señor Jesucristo les mandó una misión específica para predicar únicamente a los judíos y les dio autoridad y poder como señales del respaldo que Jesús les estaba dando en sus vidas. Otra enseñanza más. ¿Ha respaldado Dios la manera en que le sirve o en que le ha servido de cristiano? ¿O solamente se ha enrolado más a una actividad porque ya es miembro de la iglesia? Hermano, cuando el Señor Jesús, cuando Dios le da un llamado a usted, Él le da su respaldo. Y ese respaldo se traduce en que el mensaje que usted lleva produce bendición a los oyentes. Usted puede estar de acuerdo conmigo en que en las veces que nos ha tocado muchas veces estar de receptores o de oyentes, hay hermanos que son usados por Dios y que traen un mensaje puntual y específico de parte de Dios, y uno entiende perfectamente que Dios habla a nuestro espíritu arde, viene la convicción de pecado cuando estamos en pecado, viene el deseo de servir, es decir, el mensaje produce en nosotros un efecto que glorifica a Dios. Por otro lado, también en nuestro andar con Jesucristo y cuando hemos sido receptores, también nos ha tocado, lamentablemente a veces en más de las veces que quisiéramos, estar en mensajes o en iglesias donde lo único que escuchas es una clase más, un sermón más. A veces sí puede estar lleno de mucha teología, de mucha teoría, pero no hay unción. El mensaje y la enseñanza solo habla a tu intelecto, solo es para inflar tu conocimiento, pero en ninguna manera encuentras lo que Dios quiere decirte para ti. Y sales tan igual o peor a veces de como entras a un estudio así. Ahora, esto en el caso de que haya sido receptor, pero muchas veces también puede ser a la inversa. Si es el caso tuyo de que
has estado participando o has dejado o has sido usado por Dios en algún ministerio, en algún departamento de tu iglesia, pregunta, ¿Dios ha respaldado tu ministerio? ¿Cómo lo sabes? O solamente cada vez que dices un sí cuando se te ofrece o cuando se te invita a participar en una actividad, lo dices solamente por compromiso o lo dices solamente por enrolarte en una actividad porque pues bueno, ya eres miembro, pues ya que, o sea, tienes que enrolarte, o sea, no es así. Si lo has hecho de esa manera, por favor, pídele a Dios que te indique cuál es el ministerio en el que te quiere usar, y si es en ese que estás, pídele que respalde tu ministerio. Él lo hará cuando estés en la motivación correcta, y si no es en ese lugar donde Él te quiere poner, seguramente si tú le hablas de corazón, Él te hará saber en dónde te quiere usar. Como vemos aquí, tanto Marcos como Mateo nos dice que el Señor Jesucristo les dio potestad, por decir Mateo 18 dice, vayan, prediquen el reino de los cielos, y también dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. O sea, les está dando autoridad para que esa autoridad sobre los demonios y ese poder para hacer señales fuera las credenciales de que lo que ellos estaban hablando realmente venía de parte de Dios, que no eran unos charlatanes más, o que traían, o no eran personas que traían un mensaje más, como los que ya estaba cansado de escuchar el pueblo. Entonces, ¿ha respaldado Dios su ministerio? Cuando Dios da una misión, siempre da también las herramientas para llevarlo a cabo. Siempre te da con esa misión las herramientas y la autoridad. No una autoridad nuestra, sino una autoridad de Él. Es decir, que Él autoriza lo que hacemos. Esto es algo bien importante. Bueno, es un poquito redundar a lo que ya habíamos dicho. El respaldo de Dios también trae consigo la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted o yo hablamos de parte de Dios y realmente estamos siendo usados por Dios, en ese mensaje que traemos viene uno puede hablar con autoridad, pero esa autoridad con que se habla, y lo digo con conocimiento de causa y empezando por mí mismo, no es una autoridad que diga, ok, Dios me hizo líder de la iglesia y por eso les mando que oren. No es en eso. Siempre que uno habla con autoridad, lo hace con todo temor, utilizando una autoridad que no es nuestra, una autoridad que viene de parte de Dios, ¿sí? De tal manera que uno puede decir, si es el caso que Dios te dice, hermanos, necesitamos orar más, necesitamos tener una vida de comunión íntima, necesitamos volvernos de nuestros malos caminos y necesitamos esforzarnos por vivir cada vez vidas más santas y vidas agradables a Dios, porque Dios lo requiere. Y hablamos con autoridad, pero no es que uno en sí tenga autoridad, es una autoridad que nosotros tomamos de la palabra y que la usamos con temor, aplicándola primeramente a nuestra vida. Pero esa también es una característica de un ministerio usado por Dios. Hay gente que pretende aparentar ser usado por Dios y lejos de reflejar la autoridad de Dios, se vuelven en tiranos disfrazados de una autoridad divina, ¿sí? El autoritarismo le sale por los poros, siempre pretenden ser el centro de atención, no admiten que nadie les dé un consejo, no admiten que nadie, mucho menos, les contravenga en algún punto, y básicamente la voz de ellos es la voz de Dios, pero el semblante que reflejan es una arrogancia que ellos mismos no pueden disimular. Si usted está en una iglesia donde su líder es una persona así, o si usted está en una iglesia donde el líder del departamento está así, si están por sus posibilidades, hable con esta persona y dígale que le pida perdón a Dios, porque si algo aborrece el Señor es la soberbia. Si no está dentro de sus posibilidades y si a veces se va a meter en mayores problemas, en oración a Dios y de corazón pídale que le muestre una iglesia sana,
donde haya líderes que no solamente le enseñen sanamente, sino que hablen con la autoridad que Dios da y que vivan vidas que sean respaldadas por el Señor. Punto número 2 del mensaje: viajar ligero. Marcos 6, 8 y 9, voy a permitir leerlo. Usted me sigue por favor en su Biblia en casita. Dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Viajar ligero. Les mandó que no llevasen nada para el camino. Resaltamos. Lo que tenemos que aprender en este punto, yendo directamente al grano, es lo siguiente. En las cosas del Señor nosotros tenemos que aprender a viajar ligero. Realmente no hay nada más incómodo como ir de viaje hacia algún lugar, ya sea de vacaciones o algún viaje de negocios o a visitar a la familia y hacer realmente una mudanza entera. Muchas veces por comodidad uno carga con todo lo que más pueda cuando va a hacer un viaje de varios días. Pero la verdadera razón, más que por comodidad, en la mayoría de los casos es que no queremos desprendernos de las cosas que nos gustan o de las cosas que sentimos que están enlazados a nosotros. Es decir, siempre que podamos queremos llevar un pedazo de casa a donde vamos, y mientras más grande sea, mejor. Esto no quiere decir en ningún momento que al aplicarlo en un sentido práctico, quiere decir que si el Señor nos envía a trabajar a otro lugar, necesariamente tengamos que olvidarnos de nuestra familia. No, en ningún sentido significa esto. Más que nada, lo que queremos resaltar al decir que en la obra de Dios y en el crecimiento personal, uno necesita viajar ligero para poder estar listo para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado, es en el sentido de que no podemos crecer a la madurez que Dios necesita para podernos usar, arrastrando sobre nuestros hombros los recuerdos del pasado, las añoranzas de lo que una vez fuimos, las añoranzas de los triunfos o de nuestros fracasos. Eso es en ese sentido en que lo decimos. No podemos crecer hacia la madurez que Dios necesita arrastrando sobre nuestros hombros todo el conjunto de recuerdos, y en ese bolso donde traemos los recuerdos, añoranzas de lo que alguna vez fuimos, añoranza de nuestras ilusiones, de las cosas que quisimos ser y que por alguna u otra razón no pudimos lograr. Tampoco podemos crecer rumbo a la madurez recordando nuestros triunfos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que la vida se va viviendo por etapas. Nosotros tenemos que pedir sabiduría al Señor para entender qué etapa de la vida es la que estamos viviendo, entenderla, y una vez que la entendamos, disfrutarla. Aquí yo quiero aprovechar para decir que esto es bien importante, sobre todo para los jóvenes o sobre todo para los hermanos que tienen hijos que son jovencitos o que son niños. Pocas veces en nuestras iglesias tocamos ese tipo de temas, pero es bien importante, sin quitarle mérito, y Dios no permita que digamos nada en contra de la sana enseñanza innecesaria que debe de ser, necesaria que debe ser para el crecimiento de todo pequeñito de la iglesia. Pero fuera de ese contexto, lo que queremos decir es que muchas veces nosotros como padres o nosotros como miembros de la iglesia queremos a veces que los niños se porten con la madurez que debería de tener un adulto espiritual. O lo que es igual, a veces queremos, por ejemplo, que un pequeñito entienda, un pequeñito de 5 o 6 años, si va a festejar una fiesta de un amigo y quiere ir, muchas veces nosotros le llenamos de reglas y le decimos, va, ok, vamos a ir, pero no vas a saltar, no vas a brincar, no, o sea, todo lo que nos parece que a veces pueda ser, yo lo pongo entre comillas, mundano. Muchas veces nosotros queremos, lo confundimos con una diversión sana y queremos que los niños
entiendan. Tu hijito te dice, mi compañero va a tener una fiesta, no sé, de Mickey Mouse, no sé, de algún personaje, y lo primero que preguntamos si va a ser un contexto cristiano, porque si no va a haber música cristiana y si el personaje no va a ser el hijo de Noé o algún personaje de la Biblia, no queremos que vayan, y queremos que se comporten como muchas veces nosotros ni siquiera podemos hacerlo, mucho menos pensar que así nos hayamos comportado en la etapa que nos tocó vivir. ¿Qué es lo que sucede? Que no entendemos la etapa en la que nuestros hijos están viviendo. Lo mismo los adolescentes, lo mismo los jovencitos. No podemos pretender que un adolescente actúe con la madurez de un adulto, del mismo modo como es inverosímil, como es incomprensible que una persona ya adulta muchas veces se quiera seguir portando como un niño. En las cosas de Dios tenemos que aprender que la etapa que nos toca vivir tenemos que disfrutarla, y una vez que tenemos que esta pasa, tenemos que aprender que se quedó en el pasado, y el pasado está. No es bueno que nosotros pretendamos crecer a la madurez que Dios requiere para usarnos y para cumplir el propósito para el que fuimos creados, arrastrando las cosas del pasado. Precisamente por eso el Señor les manda: no lleven nada, viajen ligero, no quiero que dependan de nada, ni para bien ni para mal. No quiero que lleven una mudanza completa para que piensen que no les va a faltar nada por las cosas que llevan, y tampoco quiero que estén preocupados precisamente por las cosas que no llevan. El Señor les quería enseñar ahí, el momento de viajar ligeros, una dependencia absoluta de Él en la obra. Recordemos que cuando el Señor da una misión, Él siempre dará las herramientas necesarias para poderlas llevar a cabo. Él nunca ha enviado a un siervo suyo a predicar a alguna región, digamos a alguna aldea o algún pueblito, sin antes preparar el corazón de las personas, no solo para recibir a Cristo, sino también sin antes preparar el corazón de las personas que habrán de poner su casa para recibirlos. A veces es gente que la que menos piensa, dices, yo voy a poner mi casa para recibir al misionero, para recibir a la persona que nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, viajar ligeros, punto número 2. El Señor quiere que nosotros dejemos de lado el peso de nuestros temores, el peso de nuestros traumas y fracasos y las preocupaciones del éxito o fracaso que pueden a veces tener las actividades que pretendamos. ¿Sabe de hecho cuál es el primer paso para la derrota en cualquier actividad o ministerio? El llevar el peso de los fracasos pasados, o el peso de la preocupación excesiva de que todo salga bien, es decir, estamos realmente estresados porque la actividad que vamos a tener no sabe si va a salir bien, cuando la Biblia dice en Josué 1:8, no te dejaré ni te desampararé. Si Dios está contigo, seguro te saldrá bien. El otro ingrediente que no puede faltar cuando conseguimos la derrota, o cuando la derrota viene como resultado de algo que nosotros hagamos, aún a pesar de tener buenas intenciones, es el confiarse de más, que es la contraparte. Un extremo es estar preocupado en demasía, un extremo es estar diciendo, pero yo nunca fui bueno para nada, ¿cómo Dios habrá de usarme? Y el otro extremo también es igual de malo, o quizás hasta un poco peor. ¿Cuál? Pretender que eres el profeta que tu tierra esperaba, pretender que eres no sé, el gran evangelista, pretender que eres el gran reformador, y que eso traiga como consecuencia una sobreevaluación no solo de tus capacidades, sino del ministerio que Dios te está dando. De L. Moody lo decía, y su biógrafo R. A. Torrey, en su libro ¿Por qué Dios usó a D.L. Moody?, escribe claramente algo que aprendió directamente de este gran hombre usado por Dios, que dice que cuando el diablo no puede ya tentarte con tentaciones, o cuando a través de tus debilidades aprendes a manejarlas, y con la ayuda de Dios a irlas sobrellevando,
Entonces el diablo utiliza una táctica que es 10,000 veces más dañina que la de el hecho de a veces ceder a una tentación, y es precisamente el hecho de inflar tu ego, el hecho de pretender que eres el gran evangelista o el gran hombre que la humanidad esperaba, y que solamente por el hecho de ser quien eres la gente debe de oír, y solamente por el hecho de que te pares enfrente ya das por sentado de que vas a tener un resultado positivo. Ambas cosas en efecto están equivocadas. Viajar ligero requiere una dependencia sencilla pero absoluta de Dios, quien, reiteramos lo que ya hemos dicho, cuando te da una misión nunca te dejará sin las herramientas y la capacidad para poder llevarla a cabo. Punto número 3 del mensaje y último, la paz del cristiano. Mateo 10 del 11 al 13, me voy a permitir leerlo. Dice así: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Vuestra paz vendrá sobre ella o se volverá a vosotros, dice el Señor. Aquí hay algo bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender y que debemos aplicar con la confianza de que Dios está con nosotros, cuando estamos convencidos de que Él nos ha llamado a una misión específica. Puede ser a alguna actividad en particular que se esté realizando a través de tu iglesia local, o puede ser algún ministerio en lo personal o a través también de la iglesia local. Siempre que tú vayas a hacer algo para Dios, es importante dos cosas: el corazón con el que lo vas a hacer, y número dos, preguntarle a Dios si Él va a respaldar esa actitud del corazón que tú quieres hacer para la gloria de su nombre. Muchas veces damos por sentado que solamente el hecho de tener buenas intenciones basta para que Dios apruebe las cosas que queremos hacer, pero no siempre es así. Ese, por ejemplo, es el caso, y lo decimos con mucho respeto, pero con convicción. Es, por ejemplo, el caso del hermano o la hermana que no tiene voz para cantar y que a lo mejor tiene el corazón para hacerlo, y nada estamos diciendo que eso sea impedimento para alguna alabanza o algún participación especial, pero cuando este tipo de hermano se aferra, y aparte de saber que su realidad es que no canta bien, y pretenda hacer creer a todos que tiene una voz excelente, y pretenda hacer, digamos, un concierto musical, y luego se extrañe de la poca respuesta, al no entender que no es el talento que Dios le ha dado, independientemente del corazón que lo haga. um, Esto muchas veces puede producirnos que nosotros o nos desconcertemos o nos desconcentremos o nos desenfoquemos de la misión a la cual Dios nos ha atraído. ¿Por qué decimos esto? Porque también a lo largo de la Biblia hubo algunos casos, y me voy a ir a un caso extremo por allá en el segundo libro de Samuel, cuando el rey David traía el arca hacia su casa, después de que había estado algún tiempo en la casa de uno de los que estaba por ahí, no recuerdo ahorita el nombre, sería, usted busque por ahí el pasaje, pero el nombre de uno de los que quiso sostener el arca se llamaba Usa. Esta persona tenía todas las buenas intenciones, pero no era un levita, no le correspondía a él, y a pesar de tener toda la buena intención, cuando vio que el arca parecía que iba a caer al suelo, la sostuvo. Esa actitud, esa osadía de tocar con sus manos algo que estaba solamente designado para los levitas, el Señor no lo toleró, y en ese mismo cayó muerto. Claro, hoy en día no quiere decir que si uno, a pesar de tener las mejores intenciones, agarra un ministerio o agarra una actividad que Dios no le está mandando, quiere decir que va a caer muerto. Dios, afortunadamente, a nuestro favor ya no actúa así, sino
pues yo creo que muchos de nosotros estuviéramos partiendo de la presencia del Señor antes de que fuese realmente el tiempo de hacerlo. Pero lo que sí debemos entender y que debemos decir es que las cosas del Señor son cosas serias. Eso es lo que el Señor quiere decir. Cuando te está dando un talento, si usted estudia por ahí la parábola de los talentos, el escritor, el evangelista dice que el Señor Jesucristo, al momento de estar dando la parábola de esta persona, de este hacendado, dice que a cada uno le dio talentos conforme a su capacidad. Entonces, no tenga usted duda de dos cosas. Una, de que si usted es hijo de Dios, usted tiene un don y un talento, a lo menos de parte de Dios, con el cual usted le va a dar cuentas a Dios cuando esté en la presencia de Dios, y no piense que Dios no quiere que lo use. Dios quiere que lo use. La otra cosa es que usted tiene que darse cuenta es que hay algo en la obra de Dios para lo que usted y solo usted está capacitado para hacerlo. Para eso necesita no solamente tener la madurez apropiada que Dios requiere, sino también estar en el canal correcto con Dios para preguntarle, Señor, ¿qué es para lo que yo nací? ¿Qué es, Señor? Es el canto. Realmente, en el caso de las personas que Dios les ha dado una voz privilegiada, ese tipo de personas, por decir, citar un ejemplo, debe de ponerse a cuentas con Dios y decir, Señor, ¿para qué me has dado esta voz? ¿Tú quieres que yo te sirva cantando? A las personas que, imagínate, una persona que aparte de dar una voz privilegiada, Dios le da el talento de componer, no necesariamente componer canciones que sean producto de meros sentimientos, sino el término como la Biblia aplica, ¿no? De salmista, de buscar en la palabra de Dios y a veces transmitir y ponerle música a las promesas que Dios nos da. Realmente son pocas las personas, pero ese tipo de personas deben de preguntarse, Señor, me has dado este talento y vas a respaldar, o sea, yo entiendo que para esto soy bueno, yo entiendo que esto es lo que me apasiona hacer, no solamente soy bueno, lejos de vanidad estamos hablando obviamente, sino haciendo un autojuicio o una introspección seria y objetiva, de decir, Señor, yo reconozco mis fortalezas y mis debilidades. Y así como, por ejemplo, sé que no soy bueno para predicar o una clase, sé que me has dado una voz especial, sé que te la debo a ti, sé que me has dado talento para componer, entonces, Señor, quieres que te sirva el ministerio de la música. El Señor hablará a tu corazón y confirmará aquello para lo que has sido creado. Por otro lado, te puedes ir hasta el extremo de que hay personas, de hecho, me da gusto en nuestro grupo familiar que estamos orando los jueves, hay dos hermanitas precisamente, tienen el don o la habilidad de la oración, y una de ellas del perdón genuino a toda prueba, ¿sí? A veces es fácil perdonar cuando suceden detalles en nuestra vida, pero cuando suceden crisis, cuando suceden cuestiones sumamente delicadas, el Señor nos manda a tener un corazón listo para perdonar, pero muchas veces otras personas batallamos más que otras para realizarlo. Entonces debemos de entender que la obra del Señor es seria, que la respalda, y también debemos de entender que cuando trabajamos para Él no nos promete necesariamente que todas las personas nos van a oír, nos van a atender a nuestra invitación, que todas las personas nos van a poner atención a lo que decimos, o siquiera a veces ni siquiera nos van a recibir cuando de visitación se trata. Pero lo que Dios sí promete cuando Dios llama a alguien para una misión específica es que la paz de Él siempre va a estar con esta persona. A veces he escuchado que hay personas que dicen que existen diferentes tipos de paz, a saber, hay gente que dice que existe la paz del mundo y la paz de Dios. Con todo respeto y en mi opinión muy particular, yo creo que solo hay un tipo de paz. La verdadera paz solo puede venir de Dios. Lo que para el mundo cree ser paz realmente no lo es. Puede que ellos puedan sentirse tranquilos por momentos y pensar que eso sea paz, pero la paz, hermanos, es mucho más que solo tranquilidad.
La tranquilidad se rompe cuando recibes una mala noticia o algo inadvertido te sucede. La paz nos permite estar, aún para muchos de nosotros, extrañamente tranquilos en situaciones en donde uno reconoce que no sería nada raro, que debería estar, aunque sea por un momento, histérico o fuera de control. Pero uno está dentro de lo que cabe tranquilo. No quiere decir que uno no sienta, que uno no se preocupe, pero uno extrañamente no sabe por qué, pero está tranquilo, con su mente lúcida y capaz de tomar decisiones sabias y no decisiones alocadas y desesperadas. Note usted lo que dice el verso 13 de Mateo capítulo 10, vuestra paz. No dice que la paz llega a la casa en el momento que la reciben. Dice que viene con nosotros, porque es parte de nosotros cuando estamos en comunión. Aún con todo, es tan lamentable como real saber que buena cantidad de cristianos hoy en día viven sin paz, debiendo tenerla. Esto no es un secreto. ¿Por qué sucede? Sin comunión con Dios, tampoco puede haber paz con Dios. Si la casa fuere digna, la paz de ustedes irá a esa casa. Muchas veces en su andar con el Señor, ni siquiera a veces tendrá que hablar o dar un sermón o mucho menos un estudio. Su sola presencia será de bendición para su familiar, para su amigo, para la persona que Dios le indique, y que no se le haga raro que de repente esa persona diga, no sé qué es lo que sucede, pero cuando tú llegas a mi casa, el ambiente cambia. Cuando tú oras por mí, a pesar de mis problemas, de repente tengo la convicción de que se van a solucionar. De repente, aunque no conozco a Dios, tengo la convicción de que Dios te escucha. Eso se refiere a la paz de Dios. ¿Usted ha experimentado la paz de Dios en su vida? Bien, como conclusión podemos decir lo siguiente. Cuando Dios da una misión, nos da con ella las herramientas y la autoridad para realizarlas. Lo peor que uno puede pensar es que Dios quiere que solo estemos engordando de alimento espiritual y no trabajemos en su obra. Si usted es hijo de Dios, seguro tiene una misión y un lugar en la vasta obra del Señor. Ya sabe usted cuál es el suyo. Está cumpliendo con su misión. Dios les bendiga ricamente. Permítame orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra entendemos que la salvación no es el fin último del que tú nos has salvado o por el que tú moriste en la cruz, sino es algo precioso que tú confíes en nosotros a pesar de ser seres humanos débiles e imperfectos. Pero es algo precioso saber que una vez hechos tus hijos, tú pretendes que crezcamos a la madurez y no conforme con eso nos das una misión específica. Por favor, permite que cada uno de nosotros encuentre cuál es la misión para la cual hemos sido creados, y una vez que sepamos cuál es, te agradeceremos y te agradecemos que nos dé las herramientas y el respaldo para realizarla con el único objetivo de darte la gloria a ti. Por lo demás, también en este momento te damos la honra y gloria porque eres digno de merecerla. En Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.